Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecer a Andalucía Open Future la invitación, como siempre. Encantado de poder ayudar a concienciar en temas relacionados con ciberseguridad y también desarrollo de negocio, ¿no? Esas son mis dos actividades dentro de AOF y, bueno, como podéis imaginar, están muy relacionadas, ¿no? Y cada vez están más relacionadas. Por eso el subtítulo que pongo aquí de ¿está a salvo tu negocio? Bueno, es algo que nos tenemos que plantear y, bueno, en la charla de hoy vamos a ver diferentes aspectos, diferentes también situaciones en las que nos podemos encontrar, en las que, bueno, pues de alguna manera se ve comprometido el negocio, ¿no? Y bueno, para empezar, voy a hablar un poquito de mí para los que no me conocéis y bueno, deciros un poquito en dónde estoy, qué es lo que hago habitualmente. Como he dicho antes, soy mentor en ciberseguridad y desarrollo de negocio en Andalucía Open Future. Mm, Desempeño mi labor de ciberseguridad en Softcon, principalmente, de la que, bueno, soy fundador, socio fundador y, bueno, este año cumplimos 30 años, entonces podéis imaginar que estoy muy, muy vinculado, ¿no?, al tema del emprendimiento y de lo que es el negocio, ¿no?, como empresario, ¿no? También, bueno, soy auditor, experto en ciberseguridad en la ISO 27001, de la que, bueno, luego hablaremos, yo daré alguna pincelada que otra, para que veáis lo importante, ¿no?, que es tener en cuenta alguna de estas ISOs o buenas prácticas, ¿no?, para los negocios, ¿no? También, bueno, recientemente hemos estado en un proyecto muy importante en República Dominicana y, bueno, hemos auditado, hemos hecho una auditoría forense del sistema de voto automatizado y bueno, pues es una labor también que hacemos y una especialización en la que estamos también ya desde este año, ¿no? Al estar también al otro lado del incidente, no solamente en la parte preventiva, ¿no?, que es lo que aparece en la parte izquierda, pues, bueno, evidentemente los incidentes lamentablemente se producen, las empresas se ven comprometidas, los usuarios se ven comprometidos y bueno, pues tenemos que intervenir a veces como peritos haciendo un análisis forense bueno, de lo que ha ocurrido, ¿no?, para buscar esas evidencias y finalmente, bueno, presentarlas en un informe y también en un juicio si fuese necesario, ¿no? Estas labores también las conjugo con el máster de ciberseguridad de Loyola Andalucía. Y bueno, y por último, también estoy como CSE en el EvenPath, ¿no? Además de, bueno, de participar en diferentes congresos, en universidades, cursos, formación y, bueno, soy miembro de las entidades asignadas de ciberseguridad a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, si os parece, empezamos. Bueno, lo primero también, después de agradecer, que no lo he dicho, espero que estéis todos bien de salud, que estéis llevando bien esta situación en la que nos encontramos todos, bueno, que pasará, evidentemente, pero que es por eso por lo que también un poco quería orientar esta charla al teletrabajo, ¿no? También estoy metido y porque estoy asesorando, ¿no?, como mentor en ciberseguridad y desarrollo de negocio en Andalucía Open Future y por qué estamos antes y después de lo que es el incidente, ¿no?, tanto como auditores, intentando que los incidentes no lleguen como también cuando llega el incidente, pues la investigación del mismo, ¿no?, como perito, ¿vale? Entonces, bueno, pasamos, digamos, ya directamente a lo que es la charla, ¿vale? Vamos a empezar con una introducción a la ciberseguridad, vamos a hacer un análisis de la situación actual a nivel de amenazas y consecuencias que tienen las mismas también. Y luego, bueno, os daré unos consejos para teletrabajar. Y por último, bueno, pues veremos un concepto poco conocido, poco usado, pero que realmente cada vez es más frecuente, ¿no?, que es el ROSI, el retorno de la inversión de la seguridad de la información, ¿no? Entonces, bueno, para empezar y como definición, bueno, hay que distinguir entre seguridad informática, ciberseguridad. Son muchos conceptos los que oímos y a veces no sabemos identificar, ¿no?, porque no es lo mismo referirnos a la seguridad de los dispositivos o del hardware que a la seguridad de la información, ¿no? Nosotros nos centramos más en la seguridad de la información porque sabemos que es un pilar. Los equipos se pueden sustituir, no hay ningún problema. Si hoy, verás, no tenemos la disponibilidad de un equipo, podemos reemplazarlo por otro, pero sin lugar a dudas la información
cuando no la tenemos o no está disponible es un verdadero problema, ¿no? Entonces, bueno, refiriéndome a la ISO 27001, que es la ISO que define, digamos, la seguridad de la información, como la preservación, ¿no?, de los siguientes aspectos que veis ahí, ¿no? La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, ¿no? Estos son aspectos que tenemos que tener en cuenta para entender bien, ¿no?, lo que es la seguridad de la información, ¿no? La confidencialidad es proteger la información, ¿no?, de una divulgación intencionada o accidental, ¿no? Ahí pues tenemos que tener en cuenta los aspectos de tener y proteger bien esa información, ¿no?, para que no se haga un uso inadecuado de ella. La integridad es evitar que la información sea alterada, ¿vale?, y que esté protegida de modificaciones no autorizadas. Y la disponibilidad, que lo hemos dicho antes, que es garantizar que la información esté disponible donde y cuando se necesite, ¿no? Y entonces, sobre esos tres aspectos, lo vamos a ver a lo largo de la charla, vais a ver cómo hay una relación completamente directa con todo lo que se refiere, ¿no?, a la ciberseguridad y a la seguridad de la información, ¿no? Algunos datos, ¿vale? Vosotros seguro que sabéis muchos datos, pero vamos a decir algunos que, bueno, algunos son más llamativos que otros. Se detectan más de 1,5 millones de delitos informáticos al día, ¿no?, relacionados con el robo de información. Y cuando hablamos de robo de información, oye, esto nos suena un poco como que, a ver, ¿qué pasa? Que nos espían, nos ciberatacan y entran en nuestros equipos, en nuestra información, con o sin autorización, ¿no? Bueno, hay veces que, lamentablemente, ahí lo dice también que el 50% de las personas, ¿no?, que abandonan o son expulsadas de sus empresas terminan llevándose información privilegiada, ¿no? O sea, información, listas de clientes, información a veces, ¿no?, muy crítica para la empresa, muy sensible para la empresa, ¿no?, porque puede ser el core de la misma, ¿no? Lamentablemente eso ocurre. Nosotros como peritos hemos tenido varios casos y hemos tenido que intervenir. Bueno, a veces, pues eso, a veces con la empresa, otras veces con el empleado, ¿no? Pero que existe, digamos, esa vulnerabilidad en las personas, en la empresa con respecto a las personas y que, bueno, que tenemos que estar vigilantes y tenemos que tener bien securizada toda esa información, ¿no? Y luego ya veremos de qué forma lo podemos hacer, ¿no? El 20% de los ciberataques son contra empresas de menos de 250 empleados. O sea, pensamos en las grandes empresas, pues son las que salen en la prensa, son las que salen en los medios nacionales e internacionales, pero sin lugar a duda, y nosotros que tenemos la mayor parte de nuestros clientes, y aquí en España la mayor parte de las empresas son pequeñas y pymes, nosotros podemos decir que en nuestra área de soporte IT, todas las semanas tienen incidentes relacionados con seguridad, con ciberseguridad, incidentes que tienen relación con phishing, con un ransomware, con un malware que ha entrado en el equipo y que, bueno, que a partir de ahí ha empezado la pesadilla, ¿no? Y eso ocurre, ¿no? Y el 60% de esas empresas, si no tienen un buen plan de seguridad, un mínimo plan de seguridad, ¿vale?, pues tienen que cerrar, porque no pueden funcionar sin esa información que para ellos, como para todas las empresas, es vital, ¿no? Porque, bueno, no lo he dicho, pero bueno, lo sabéis, que después de las personas y de los recursos humanos, que sin duda es lo más importante, ¿no?, que tenemos en nuestras compañías, lo siguiente por importancia es la información, ¿no? Y todo lo demás puede ser sustituible, renovable, pero la información es vital, ¿no? Ahí veis, por ejemplo, un aspecto importante, y esto quizás sea un dato un poco más técnico, más referido a empresas que tienen dentro de su equipo gente o personal de sistemas, o que incluso tienen delegado, ¿no?, esta información, o sea, este servicio en empresas que le dan el soporte. Hay un dato que ya os digo que me preocupa, ¿no?, y es que el 49% de los responsables de sistemas de las empresas no ven como prioritaria la ciberseguridad, ¿no? Hay muchos responsables de sistemas que piensan que, bueno, que oye, que no, que yo en lo que me formé, mi responsabilidad es mantener los sistemas, mantener que los sistemas funcionen, sean ágiles, que haya estabilidad en los sistemas, pero no tienen en cuenta, ¿no?, esa parte tan importante de los sistemas que es la ciberseguridad, ¿no? Y el 84% de las empresas han sufrido un ciberataque. Esto lo oí hace un año en el ENISE, en el Encuentro Nacional
de ciberseguridad a nivel nacional y, bueno, pues es un dato que alarma un poco, ¿no? En 2020, fijaros que ya estamos en 2020, ¿no? El 95% de los ataques era responsabilidad de los usuarios, ¿no? Y esto también es alarmante y es preocupante, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque, en fin, tenemos acceso a muchísima información. A esa información accedemos a veces, oye, pues sí, de forma segura, con nuestra contraseña, que a lo mejor no es segura, no tenemos un doble factor, que ya veremos lo que es después, pero lo cierto es que dejamos en manos del usuario gran parte, ¿no?, de la responsabilidad, ¿no? Por tanto, el usuario tiene que estar muy bien formado, tiene que estar muy bien concienciado y tiene que saber qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer, ¿no? Y bueno, y el 30% de los usuarios abren los mensajes de phishing, ¿no? Y un 12% abre la URL sin pensar. Eso es así y, como os digo, nosotros tenemos la experiencia con nuestros clientes y bueno, pues seguimos recibiendo, a pesar de que le mandamos consejos, de que los formamos a veces, sigue habiendo todavía un porcentaje muy alto, ¿no?, de phishing, ¿no? Veamos un poco la situación actual en España, ¿vale? Para que tengáis una idea de cómo está un poco la situación, ¿no? A diario son atacados entre 100.000 y 120.000 equipos en España, ¿no? España sigue siendo uno de los países más ciberatacados, ¿no?, del mundo, ¿no? Sigue estando en el ranking del tercero, hay veces que el cuarto, pero que está en un puesto bastante importante, como veis, ¿no? El 70% de los ciberataques, datos, no se publican. Y claro, si no se publican y no llega a todos los que deben de llegar, por ejemplo, esos administradores de sistemas o esos responsables de ciberseguridad, evidentemente no vamos a poder parar, ¿no?, a algunos de ellos, ¿no? El 60% de los ciberataques proviene de fuentes internas, ¿no? Lo que os he comentado antes con respecto a los empleados o al personal que tenemos dentro de las empresas y que, bueno, que lamentablemente hay veces que no hacen bien las cosas, o bien por falta de formación o bien porque lo hacen de forma deliberada, ¿no? Los fabricantes tanto de software como de hardware descubren solo un 14% de las vulnerabilidades, ¿no? Eso es un dato que preocupa, ¿no? O sea, fijaros la cantidad de dispositivos que tenemos tanto en las empresas como en casa, esas cámaras de videovigilancia que las tenemos para controlar lo que ocurre en casa y otras miles de esos dispositivos que nos están escuchando activamente, ¿no?, todo el día, ¿no?, para que les demos indicaciones, pero que nos están escuchando y no sabemos exactamente hasta qué punto, ¿no?, nos están grabando y esa información a dónde llega y a quién llega. Bueno, pues hay vulnerabilidades de esos dispositivos que a día de hoy no se conocen y que, bueno, cuando se conocen ya ha habido un montón de personas o de empresas que han sido afectadas, ¿no? El 47%, por ejemplo, de las infraestructuras críticas de los ciberataques, ¿no?, de las vulnerabilidades relacionadas con infraestructuras críticas podrían ser aprovechados por ciberdelincuentes de perfil bajo. Eso significa, fijaros que no gente con no mucha experiencia, ¿vale?, y solamente accediendo a Internet y a los canales más o menos adecuados, hoy en día se puede incluso contratar un ciberataque a un precio realmente razonable y, si no, pues te puedes poner a investigar y a lo mejor lanzar algún ciberataque pues sin saber efectivamente las consecuencias, ¿no? Pero lo más importante es que si el objetivo son las vulnerabilidades, o sea, las infraestructuras críticas, pues podéis imaginar qué problema, o sea, el impacto, ¿no?, que puede tener, ¿no?, sobre los ciudadanos, por ejemplo, que hoy, pues no sé, el agua que bebemos no esté potabilizada de forma adecuada o la corriente eléctrica hoy no nos llegue porque ha habido un ciberataque a alguna de las centrales eléctricas, ¿no? Para ponernos en situación en cuanto a pequeñas empresas, el coste medio de un ciberataque en España es de 75.000 euros, que claro que hay empresas, nosotros hemos tenido clientes que, bueno, que las estafas han rondado los 300.000, ¿vale? O sea, y hay clientes que las estafas que han tenido han sido de unos 10 o 15.000 o 5.000, ¿no? Pero bueno, ahí si hacéis si multiplicáis el número de empresas, ¿no?, por esa cantidad, digamos, por ese coste medio, pues nos da una cantidad nada despreciable de 14.000 millones, ¿no? O sea, que es evidente que es algo muy importante, ¿no? ¿Qué tipos de amenazas existen? Las repasamos, las hemos visto antes, o sea, las internas, que pueden ser bien por empleados deshonestos que quieren hacer daño a la empresa o que quieren llevarse esa información porque se van a la competencia y lo tienen todo ya más o menos planificado, o bien por imprudencias de seguridad, simplemente es que no están concienciados, sus empresas no nos han formado adecuadamente y, por tanto, bueno, pues ahí también hay una responsabilidad, obviamente, por parte de la empresa. Las externas, malware, ciberdelitos, ciberataques, y en algunos casos, pues también las empresas hay veces que no toman
no toman las medidas adecuadas cuando sale un empleado, cuando un empleado deja de pertenecer o deja de trabajar en la empresa y esos empleados pues, hay veces que siguen teniendo acceso, ¿no? Con lo cual imaginaros lo que eso puede suponer, ¿no? Si sigue entrando o sigue teniendo acceso a la empresa, al negocio, ¿no? ¿Qué efectos tendría en el negocio? ¿No? Por resumir un poquito esta parte y por alinearlo con esos conceptos que os he hablado de confidencialidad, disponibilidad e integridad, ¿no? La destrucción o robo de información que afecta a esa confidencialidad que hablamos en la 27001, es decir, que si esa información económica, de conocimiento, de I+D, llega pues, a la competencia, pues evidentemente hay empresas que se pueden ver muy, muy afectadas, ¿no? Y algunas incluso desaparecer, ¿no? La anulación o bloqueo de los sistemas es también muy importante. Los sistemas informáticos tienen que estar disponibles, ¿no? Por eso muchas veces bueno, pues hemos migrado muchos de nuestros sistemas a la nube, bueno, por esa redundancia que tiene, por ese plan de contingencia que se supone que tienen y que, bueno, que de esa forma vamos a tener siempre disponibles los sistemas, ¿no? Y la suplantación de identidad, pues porque, bueno, si conseguimos, por ejemplo, manipular la página web de una empresa porque podemos acceder porque no la tiene lo suficientemente protegida y mañana la sustituimos el contenido por algo que no tiene absolutamente nada que ver con el contenido y a lo mejor es ofensivo, pues el impacto que tiene en su reputación y en la imagen es sin duda muy importante, ¿no? Por tanto, bueno, tenemos que seguir concienciando, ¿no? Vamos entonces ya a los consejos para teletrabajar más seguro, ¿no? Como hemos hablado de información por un lado y de hardware o dispositivos por otro, pues bueno, os voy a contar algunos de los ciberconsejos para teletrabajar y para teletrabajar un poco más seguro y dividir, digamos, entre información y dispositivos, ¿vale? Entonces, bueno, con respecto a la información, tenemos que tener una conexión segura, ¿no? Una conexión VPN con la empresa, ¿no? O sea, eso es vital, de vital importancia. O sea, nosotros no podemos estar haciendo la información que tiene la empresa sin ese control que ya te aplica la VPN, que te cifra la información, que te cifra en las comunicaciones y que de alguna forma hay un túnel dentro en Internet, ¿no? Que te viene, digamos, a asegurar, a garantizar que nadie se puede meter por medio. También os digo que hay muchas VPNs gratuitas que tampoco sabemos qué vulnerabilidades tienen y que, bueno, que hay que pensar bien y decidir qué VPN es la más adecuada para tu empresa, ¿no? La protección de cuentas, bueno, es otro aspecto también muy, muy importante. Esas cuentas que tenemos de acceso para la empresa y para la compañía deberían de tener unas contraseñas adecuadas, que las contraseñas fueran seguras, no tener unas contraseñas fáciles y hay veces que las repetimos incluso de una plataforma a otra. Y también si podemos aplicar el doble factor, pues es lo ideal, ¿no? Es lo idóneo, ¿no? Hay muchas empresas y, bueno, vosotros seguro que todos, porque todos lo tenemos, por ejemplo, el doble factor en el acceso a nuestra banca o a la banca electrónica, bueno, pues sabemos que, ¿verdad? Que cuando vas a hacer una transferencia, pues además de tu código que insertas, pues te llega un SMS que te llega a tu móvil, con lo cual, bueno, el ciberatacante tiene que, de alguna forma, hackear tu cuenta, digamos, y además también tener acceso a tu móvil, ¿no? Con lo cual, bueno, lo complica. Hay casos que sí, que se han conseguido y que se han hecho y nosotros hemos tenido casos que hemos tenido que investigar lamentablemente. Pero bueno, hay que tomar medidas, ¿vale? En ese sentido, con respecto a la protección de la cuenta. Las copias de seguridad, pues sin lugar a dudas, fundamental, eso es básico. Hemos hablado antes de la información y de la disponibilidad de la información, ¿no? Si no tenemos disponible la información mañana, la información que manejamos hoy, o sea, esa aplicación de contabilidad, esos documentos con los que tenemos que trabajar, esas propuestas, presupuestos, hojas de cálculo, toda esa información que nosotros necesitamos, todo el equipo necesita para poder teletrabajar o para poder trabajar, si no la tenemos bien securizada y si no tenemos un respaldo que sea seguro. Nosotros nos recomendamos las copias de seguridad que hagáis una copia y pega en Google Drive o en OneDrive, ¿no? Vale, muy bien, tenemos ese espacio ahí disponible, tal y cual, pero Microsoft te dice claramente, eso no es un sistema de copia de seguridad. El sistema de copia de seguridad, y al hilo de lo que aparece en el primer punto como conexión segura VPN, las copias de seguridad deberían de hacerse de forma
con unas comunicaciones cifradas, ¿vale? Para que nadie pueda interceptar esa información, ¿no? Que nosotros estamos copiando en la nube, puede ser una nube privada y puede ser una nube donde, como digo, las comunicaciones estén cifradas y la información cuando llegue allí también se cifre, ¿no? Y que, por supuesto, para conseguir recuperar cualquier archivo, cualquier dato, tengamos una aplicación que nos dé, digamos, que tenga el control, digamos, ¿no? Del acceso a esa información. Que no sea tan fácil como coger el usuario de otra persona, acreditarme en Google o en OneDrive y acceder libremente a esa información. Eso no, o sea, debéis de controlarlo y debemos de tener siempre presente que no, eso no es una copia seguida, ¿no? Bueno, qué hablar y qué decir del principal vector de ataque, ¿no? El phishing y el correo electrónico. Bueno, pues ahí tenemos la principal, como digo, el principal vector de ataque. Son muchísimos ciberataques los que se están produciendo también estos días, lo decimos, desde nuestro área de soporte nos lo van comunicando. Porque, bueno, ahora veremos, ¿no? También algunos consejos sobre los dispositivos y en casa, ¿no? Pero que seguimos teniendo seguimos confiando, ¿no? En que algunos de esos correos que nos llegan, y ahora, por ejemplo, relacionados con el COVID-19 y con consejos del gobierno y con medidas a tomar y tal y cual, vienen con mensajes que parecen reales, que no lo son, que picamos y que a partir de ahí, bueno, empieza nuestra pesadilla, ¿no? Que nuestra pesadilla no es otra que, bueno, que la información, que nos cifren la información y que luego nos piden un rescate, como sabéis, ¿no? O sea, el típico ransomware. Tenemos entonces que evitar abrir esos correos y tenemos que intentar identificar, ¿vale? ese phishing, ¿no? Bueno, como estamos hablando de teletrabajo y estamos hablando de poder, de que estamos utilizando diferentes plataformas para reuniones online, para trabajar de forma colaborativa. Bueno, hay algunas aplicaciones, algunas más seguras que otras, ¿vale? Y ya sabéis que se ha hablado muchísimo de algunas muy conocidas que hemos adquirido todos de forma así muy rápida, pero que luego, bueno, se han detectado vulnerabilidades y algunas importantes, ¿no? Entonces, bueno, no quiero dar nombres, pero todos sabéis de qué plataformas hablamos, ¿no? Yo solamente os digo que, por ejemplo, nosotros y muchos de nuestros clientes, de este sí os voy a dar nombre, utilizamos Teams. Teams como plataforma colaborativa en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque te hace muy fácil trabajar, seguir trabajando desde casa o desde cualquier sitio, de cualquier emplazamiento, como si estuvieras realmente en la oficina, ¿no? ¿Por qué? Porque te permite crear equipos por cada departamento, te permite crear dentro de esos departamentos, te permite crear canales por cada uno de esos proyectos, por ejemplo, que tengas que trabajar. Puedes invitar incluso a esos proyectos, a esos canales, puedes invitar a gente externa, como por ejemplo clientes. Puedes almacenar toda la información relacionada con esos proyectos. Puedes hacer chats con el equipo y también con personas externas. Puedes hacer videoconferencias y además todo eso se queda grabado, ¿no? Y puedes integrarlo con aplicaciones tan conocidas que algunas no solamente de Microsoft, sino de las más conocidas están totalmente integradas dentro de Teams, ¿no? Slack está integrado, bueno, hay otras muchas, OneNote, por ejemplo, ¿no? de Microsoft. Entonces, bueno, sí, trabajar con plataformas que integren, digamos, el teletrabajo de una forma ordenada, pues sí es recomendable, ¿vale? Pero hay que identificar también a esos asistentes a esas reuniones, ¿no? Porque hay veces que a lo mejor no protegemos suficientemente, no dejamos los canales abiertos o pasamos un identificador, como ha pasado en otras plataformas, y bueno, con ese identificador yo me podía meter en la reunión de cualquiera, ¿no? Incluido de alguna empresa importante. Entonces hay que identificar bien los asistentes de esas reuniones, ¿no? Y por último, bueno, el identificar también las aplicaciones maliciosas, ¿no? Han sido muchísimas aplicaciones que están en nuestros móviles, que algunas van relacionadas con el COVID, que si un mapa interactivo, que si un sistema de consulta, que son aplicaciones falsas, que de alguna manera pues lo que hacen y lo que nos permiten, pensando en que lo que vamos a conseguir es información, bueno, de calidad, información real y veraz y de utilidad, pues lo que hacen básicamente es incorporar a nuestro móvil malware que luego al final pues terminan eso, pues, cogiendo nuestras contraseñas, nuestra información confidencial y eso es algo que indudablemente hay que evitar, ¿no? Entonces,
vamos a pasar a los dispositivos para que, bueno, también veáis que efectivamente hay que segurizarlos mucho, ¿no? Fundamental, y en casa, bueno, estamos trabajando todos como bien con la Wi-Fi, que lo ideal sería pinchar un cable, ¿no? Vale, pero bueno, lo más lógico es que estemos moviéndonos por casa, tengamos diferentes plantas y tal, y al final termines conectándote por la Wi-Fi. Bien, vale, segurízala, o sea, cambia esa contraseña que viene en el router por defecto. ¿Por qué? Porque, bueno, esas contraseñas pueden ser, hay formas, ¿no?, de conseguir acceder a ellas, y si accedo al control del router ya tengo acceso al control de toda la red, ¿no?, que hay dentro de la casa, ¿no?, y de todos los dispositivos que acceden a ella, ¿no? Cambiar la contraseña del router, cambiar la contraseña de la Wi-Fi, poner una contraseña segura y bueno, con respecto a los dispositivos, con respecto a los equipos y a los móviles, pues cifrarlos, ¿vale? Son sistemas que ya tienen incorporados los sistemas operativos, o sea, que Windows lo tiene, Apple lo tiene, Android lo tiene, cifrar los dispositivos. O sea, de manera que, bueno, si mañana perdemos el portátil o perdemos el móvil, a menos que nadie pueda acceder a esa información, ¿no? En la línea de trabajar en casa y no mezclar los equipos personales de la casa con los equipos de la empresa, ¿no? Si lo tienes que mezclar porque estás dentro de la misma Wi-Fi, bueno, y no tienes nadie que te pueda asesorar o que te pueda ayudar, bueno, pues nada, buenas contraseñas realmente seguras, tanto en un sitio como en otro, pero intentar no mezclarlos. Sé que en muchos casos, nosotros lo hemos tenido con nuestros clientes, y en los primeros días hemos tenido muchísimas incidencias porque os podéis imaginar, las empresas no estaban preparadas, no estábamos preparados, ni siquiera las grandes corporaciones. O sea, pensar, por ejemplo, que el Santander a mí me llamó hace 2 semanas para, en fin, lo típico, ¿no?, en plan comercial, y hablando con la chica que me llamó le pregunté, bueno, y tal, oye, ¿el teletrabajo cómo lo lleváis? Dice, ¿el teletrabajo? Dice, estamos hablando del Santander. O sea, que son grandes corporaciones que se supone que tienen una infraestructura muy grande y que deberían de estar preparadas. Igual que Santander, otros tantos no estaban preparados para esto. Es decir, han tardado un tiempo en activar una VPN para esa cantidad ingente de usuarios, de empleados que antes no estaban conectados y que a partir de ahora todos están conectados. Estamos hablando de miles de empleados, de miles de accesos a VPN. Entonces, eso es evidente que ha habido que prepararse, y nosotros, por ejemplo, llevándolo a pequeñas empresas, que es de lo que estamos hablando también, de emprendedores, de startups o de pequeñas empresas, os digo, nosotros los primeros días hemos tenido muchísima incidencia porque, claro, los empleados han ido a sus casas. Hay veces que se han ido con el equipo de la empresa, porque el equipo que tenían en casa no era el adecuado y no iban a poder trabajar adecuadamente, y hay veces que no, que han utilizado el equipo de casa. Pues podéis imaginar, o sea, utilizar el equipo de casa para algo que nunca, ¿vale?, lo habían hecho, que es acceder a una VPN, primer problema y primera barrera, o sea, todos los problemas del mundo para configurar VPNs a todos esos usuarios en sus equipos personales. Pero claro, ¿cuántos de esos equipos personales están o son seguros, ¿no? Porque ¿cuántos de esos equipos personales están legalizados? ¿Cuántos, al hilo de lo que aparece ahí, no al software ilegal, cuántos no tienen instalados las actualizaciones del sistema, ¿no? También como otro aspecto importante, ¿no? ¿Cuántos no tienen instalado una solución de seguridad, ¿no?, como parece también ahí? Como un antivirus, y un antivirus no gratuito, es un antivirus de pago que tenga garantizadas todas las autorizaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos también, y es un riesgo importante para la empresa, que los empleados accedan a la empresa, accedan a la información de la empresa, accedan a la red de la empresa con equipos personales que no están lo suficientemente securizados. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta en ese sentido que hay que intentar poner todas las medidas y medios para que esto, bueno, minimizar los riesgos en definitiva, ¿no? Respecto a la nube, lo hemos comentado antes, pero también aquí hay que comentarlo porque estamos subiendo mucha información a la nube, y hay veces que la información que subimos, oye, es confidencial, una información de carácter a lo mejor a veces crítico para la empresa, la estamos compartiendo, a veces la estamos compartiendo con un enlace y por correo electrónico sin ninguna medida de seguridad, sin ninguna contraseña especial, y eso evita, bueno, eso lo que provoca es que si ese enlace acaba en otras manos, simplemente si has sido víctima de un phishing y ya hay un ciberdelincuente que está accediendo a tu correo, está accediendo a tu ordenador,
pues podría acceder perfectamente a ese enlace, ir a la nube, copiar la información que tú has copiado ahí o eliminarla. Y por último, como sabéis, el móvil, ¿no? O sea, que sea un móvil. El móvil lo tenéis que tener también segurizado, hay herramientas, o sea, hemos hablado ahí del cifrado, ¿no? De los dispositivos, del cifrado también del móvil, pero también deberéis instalar alguna solución de antivirus, de anti-malware, que las hay, y hay algunas gratuitas y otras de pago, pero que en definitiva tenerlas instaladas porque en el móvil tenemos gran cantidad, mucha información, que es información de la empresa, que es información confidencial, que es información importante y que se puede ver comprometida en cualquier momento, ¿no? Y bueno, aunque no lo pongo ahí por último, vamos, lo que tenemos que aplicar sin lugar a dudas es el sentido común, ¿vale? O sea, hay cosas que hacemos digitalmente que no las hacemos personalmente y, bueno, pues lo que tenemos que ponernos en esa situación. Y yo compartiría con alguien en la calle, personalmente le daría mi cartera para que vieran mis tarjetas de crédito, pues no, bueno, pues no lo hagas en ninguna plataforma que no sea segura o que no esté seguro si lo puedes hacer, ¿no? Bueno, y os quería dar una visión de lo que es la ISO 27001 para que entendáis que de todo esto que hemos hablado, todas estas cosas, todos estos aspectos, que hemos tenido en cuenta, ¿no? A la hora de securizar, de la ciberseguridad y la seguridad de la información, bueno, pues ahí veis que el ciclo, digamos, que sigue la 27001, es un ciclo en el que se ven todos estos aspectos que hemos hablado, ¿no? Hemos hablado de concienciación, de formación, hemos hablado de que, bueno, que esto de alguna forma, oye, tenemos que hacerlo de una manera planificada, ¿no? No podemos tomar decisiones así de forma rápida, ¿no? Hemos hablado de gestión de activos, o sea, de los activos, cuando hablamos de activos de las empresas, hablamos de esos portátiles que son propiedad de la empresa y que cede al empleado mientras esté trabajando en ella, de esos móviles que también son de la empresa y que pueden contener información confidencial y que a lo mejor no están lo suficientemente segurizados, ¿no? Entonces, esa gestión de activos hay que hacerla. O sea, hay que identificar esos dispositivos, hay que ver cuáles son los críticos, cuáles son los más importantes y, de alguna forma, pues, tomar las medidas y segurizarlos. Fijaros, lo pongo aquí a la derecha, que en esa línea de los activos hay un documento que muy pocas empresas tienen, ya te digo, os digo, no es esto de implantar una ISO 27001 no es necesario para todas las empresas, no es que haya que implantar una ISO obligatoriamente, sino que seguir las recomendaciones. Hay una serie de buenas prácticas que están en la 27002, que es accesible para mucha gente y que, bueno, que debes de tomar esas medidas que tú tomas, las que se adapten a tu empresa y las que tú creas que tu empresa, oye, las puedas soportar, ¿no? Y sostener, ¿vale? Pero, por ejemplo, fijaros el documento este de la política de uso adecuado de los activos, ¿no? Y diréis, oye, ¿este documento qué es? Bueno, pues es un documento básicamente que dentro de la norma, y lo podéis hacer fuera de la norma, como digo, o sea, igual que hacéis el acuerdo de confidencialidad que tenéis abajo, que seguro que sí lo habéis hecho y más empresas, o sea, sí, seguramente lo tenéis, ¿no? En un porcentaje alto con vuestros empleados, un acuerdo de confidencialidad bien redactado, ¿vale? Pues la política de uso adecuado de los activos básicamente es decirle al empleado qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer con los activos que son propiedad de la empresa. Y ya no hablamos solamente como activos, hay que identificar, activos no son solamente activos físicos, como hemos dicho, el móvil y el portátil. Activo también es la información, activo también es la cuenta de correo electrónico. Todos esos elementos que digamos, el empleado empieza a utilizar cuando entra en la empresa deben de estar reflejados en un documento como este que os digo, que es un documento de uso adecuado de los activos, donde le digas exactamente qué es lo que se le permite y qué no se le permite. De manera que si en algún momento hay algún problema y ese empleado, imaginaros, pues oye, pues coge información de la cuenta, o esa información que le llega por la cuenta de correo electrónico se lo envía a su cuenta de correo personal. Bueno, eso lo puede hacer, mire usted, eso no lo puede hacer. Habrá que reflejarlo en un documento. Y además, si lo hace, pues oye, tiene unas consecuencias, ¿no? Que le llamaremos un poco la atención y después pues, puede tener unas consecuencias más graves, ¿no? Pero que en definitiva sepamos qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Hemos hablado también de las personas, ¿no? O sea, de lo importante, ¿no? Que son las personas,
lo más importante que tenemos como activo dentro de las empresas. La seguridad física es otro aspecto que no hemos hablado de dispositivos que tenemos o que podemos tener dentro de las empresas que pueden ser vulnerados, como cámaras de vigilancia, alarmas y demás, que eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Los controles de acceso lo hemos visto y el cumplimiento legal, que en ese sentido, bueno, aquí hay para rato y seguro que Rubén, vamos, habrá dado ya más de una charla en este sentido y que, bueno, que ahí ese es un área que es el que la controla y el que la domina, ¿no? Y, en definitiva, ¿todo esto para qué? Pues para conseguir que haya una continuidad en nuestro negocio y garantizar, ¿no?, esa continuidad del negocio. Básicamente, ese es el objetivo, que nuestro negocio no se pare. Y si se para, oye, pues tener un plan de continuidad, un plan de contingencia para tomar decisiones en caso de que, oye, hoy no tengo acceso a Internet. Bueno, pues tendré que tener un acceso, ¿no? Digamos, un segundo acceso, ¿no?, para poder acceder en caso de que falle el primero, ¿no? Todo eso son una serie de medidas que se tienen en cuenta en un plan de seguridad, básicamente, ¿no? Y me refiero a esto porque al teletrabajar tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con la empresa y, por lo tanto, la empresa debe tener ese aspecto también controlado. Bueno, yo ya voy a terminar con una serie de consejos para las empresas y para las startups, que todas tenéis base tecnológica y que de alguna forma, bueno, pues estáis desarrollando aplicaciones y que bueno, pues que esas aplicaciones deben de tener, ¿no? En todo lo que es el ciclo del desarrollo debería tener la ciberseguridad en cuenta y tener aplicada al máximo posible, ¿no? Entonces, bueno, aquí aparecen algunas de esas recomendaciones o consejos, ¿no? Cada desarrollador debería tener formación en desarrollo seguro. Y nosotros nos encontramos con muchas empresas en las que no, son magníficos desarrolladores, pero no tienen formación, ¿no?, en seguridad, ¿no? Deberíais de pasar, ¿no?, auditorías informáticas y análisis del código con cierta frecuencia, porque, como sabéis, el software es uno también de los vectores de ataque. Al fin y al cabo, todos tienen vulnerabilidades que debemos de detectarlas y reducirlas, ¿no? Deberíais también de realizar pruebas de comunicación para ver que son correctas, que están cifradas. Deberíais almacenar el mínimo de información posible en los dispositivos móviles y bueno, si se usan servidores para verificar por pentest, que sean servidores seguros, ¿no? Básicamente, un poco esos son algunos de los consejos. Y ya por último, y para terminar, os quería hablar de ese retorno de la inversión o ese concepto ROSI, que algunos habréis oído, pero que no. El ROI sí, el retorno de inversión sí lo hemos oído todos y está muy, muy introducido en el mundo empresarial, pero el ROSI os puedo decir que no hay mucha gente que lo conozca y muchas empresas que cuando le hable lo conozcan, ¿no? Y básicamente es calcular y ver básicamente qué es lo que supone o qué coste, ¿no?, tiene para mi empresa, qué impacto tiene para mi empresa, ¿no?, cualquiera de esos ciberataques que puedo tener, ¿no? Y entonces hay algunos puntos en los que, bueno, pues veis, por ejemplo, identificados en los departamentos estratégicos. Oye, ¿qué departamentos son más estratégicos dentro de mi empresa? ¿Qué pasa hoy si el departamento financiero, que es el que se encarga de cobrar, pagar, hacer facturas, hoy no funciona? O sea, eso tiene un impacto, ¿no? O el comercial tiene un impacto en eso tiene se puede computar y se puede ver exactamente la valoración, ¿no? Los costes materiales, de la misma forma, ¿no? O sea, yo tengo que cuantificar qué supone un ciberataque para la empresa a nivel material. Los humanos ya ni os cuento, porque lo hemos hablado antes. O sea, ¿cuántas personas no pueden trabajar hoy hoy en día, ¿no?, en esta situación en la que estamos viviendo, porque incluso teletrabajando, porque, por ejemplo, el acceso a los servidores de la empresa no estén disponibles, ¿no? Si esas personas se quedan paradas, ¿qué coste tiene para la empresa esas personas, el salario de esas personas y el coste en general de esas personas, si no puede acceder, digamos, a la información o no puede acceder a lo que es el negocio, ¿no? Los costes legales, como os decía, es un área que no está dentro de mi competencia, pero que ya sabéis que con el Real Decreto hay sanciones muy importantes, ¿vale?, si no cumplimos con la normativa. Y, bueno, pues, en fin, las pérdidas directas, que básicamente es el volumen de facturación, no
no percibido, ¿no? Que es básicamente lo que dejamos de facturar porque la empresa esté parada, porque nuestro personal no puede acceder, porque los sistemas hoy se hayan visto comprometidos. Y créanme, y os lo digo, que hemos tenido casos, y muchos casos dentro de la empresa, que lamentablemente, bueno, te voy a decir, a nosotros nos han llegado a llamar directivos de empresas, de clientes nuestros, bueno, pues vamos, a punto de llorar diciéndome que qué es lo que va a hacer mañana si no tiene acceso, ¿no? a su información. O sea, que su empresa no tiene nada que hacer, su empresa se para, ¿no? Se paraliza, ¿no? Por eso es tan importante lo del plan de continuidad de negocio y el plan de contingencia. Que esto se habla también mucho de ciberresiliencia y demás, que tenemos que ser capaces de adaptarnos, como no hemos adaptado en estas circunstancias con el teletrabajo, y tenemos mucha gente teletrabajando afortunadamente, y los negocios siguen estando activos, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más por mi parte. Bueno, lo digo al final es que invertir en seguridad sí es rentable, ¿vale? No se debe de ver como un gasto, ¿vale? Sino como una inversión, ¿no? Y bueno, ya por último, y daros las gracias por vuestra atención, y bueno, ahí os dejo un enlace a una pequeña plataforma que nosotros hemos creado desde Softcom, que se llama ciberseguridad.softcom.es, en la que tenéis un vídeo con una masterclass que dimos en Extremadura Open Future el año pasado, que es mucho más extensa que esta, son cerca de 2 horas. Se hablan de muchos casos, se hablan de muchas casuísticas, es bastante más completa que esta charla y la podéis ver ahí, es un vídeo. Y también a la derecha tenéis los ciberconsejos, ¿no? Para teletrabajar más seguro, que también hemos hecho un vídeo y está ahí. Además de digamos, de esos dos vídeos que os pueden servir para formación, tenéis abajo a la derecha un chat para poder contactar, que lo tenemos abierto durante esta etapa de confinamiento, totalmente gratuito, para que podáis consultar cualquier incidencia, cualquier problema que tengáis de ciberseguridad, lo podáis consultar desde ahí. Es un chat online, o sea, va a haber alguien al otro lado de soporte específicamente especializado en ciberseguridad, que os va a responder y que os va a ayudar, digamos, a resolver cualquier problema que tengáis. Así que, bueno, nada, por mi parte, muchas gracias por la atención, y espero que os haya gustado y quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de consulta. Gracias. Sí, un momentito, por favor. Creo que ahora ya estoy por aquí, ¿no? Me estáis viendo a mí. Sí, voy a copiar aquí la dirección, un momentito. A ver. Me imagino que lo estáis viendo. Es que como tenemos 2 canales, YouTube y Facebook, disculpadme porque estoy escribiendo los 2, ¿vale? A ver, bueno, hay varias preguntas. Vale, Jesús, ya veo, he puesto ahí el enlace a la plataforma, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. Cualquier duda que tengáis, cualquier problema, pues como digo, sin problema podéis consultar a través del chat, ¿vale? A ver, vale, sobre la aplicación de copia de seguridad en la nube, bueno, yo lo que os recomiendo básicamente es que no, como decía, no utilizar la nube pública o la nube gratuita, utilizar sistemas de copia de seguridad
en nubes privadas, ¿vale? Que ellos ya se encargan de descifrar la copia de seguridad. Como las copias de seguridad clásicas, pues vais a tener una aplicación que os va a permitir acceder al repositorio donde están las copias de seguridad y recuperar la información, solo la información que necesitéis, ¿no? Como se hacía también hace ya años, ¿no? Básicamente esa es la mejor forma, porque de esa manera nadie va a acceder de forma transparente a esa información. No sé si hay alguna pregunta más. Daros las gracias de nuevo y bueno, estoy a vuestra disposición para cualquier duda, consulta que tengáis a través de AOF o a través de cualquiera de los canales, ¿vale? Que bueno, también al principio, a ver si ponemos la pantalla, creo que al principio os dejo mi Twitter y mi LinkedIn, ¿no? Si queréis, ahí en la pantalla principal, bueno, aquí en esta pantalla, ¿vale? Lo tenéis arriba. Si queréis, bueno, pues también por ahí podéis seguir, podéis poneros en contacto conmigo o podemos conectar en cualquier momento. Bueno, pues nada, muchas gracias por